Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El fabuloso violinista Ara Malikian llega a Quito. Sábado 22 de junio, 20 horas, Plaza Belmonte. Entradas a la venta en Ticket Show. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta. Estamos martes 23 de abril de 2019. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana aquí junto a ustedes. Gracias a la cafetería El Barista que nos abre sus puertas cada mañana y nos brinda lo más rico del café, los invito a venir. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias a la Cumbre que traerá a Ara Malikian, un excelente violinista, en concierto este 22 de junio en la Plaza Belmonte. Es un concierto imperdible. Y por último quiero hacer una mención especial a los guaguacentros. Es iniciativa maravillosa en donde cuidan a los niños más chiquitos para que sus madres puedan trabajar. Creo que se me escapa la ATM. También gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Ahora sí, amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, a 3 semanas de que la Asamblea Nacional elija sus nuevas autoridades, las fuerzas políticas internas cambian. Alianza País perdió 10 asambleístas, 3 de ellos se declararon independientes y los 7 que están liderados por José Serrano parece que se sumarán a la ala correísta. Además, ya se escuchan conversaciones entre bancadas para llegar a acuerdos y así elegir al nuevo presidenta o presidente de la Asamblea. En caliente también tenemos que ayer en la noche el Gobierno Nacional dejó sin efecto la resolución que establecía un aumento en el costo del alumbrado público en zonas residenciales, industriales y comerciales. Después de una serie de reclamos de usuarios en redes sociales, quienes dicen que hubo cobros desproporcionados, el gobierno decidió no subir estos costos. Y bien amigos, para la entrevista de hoy hablaremos de un caso muy interesante. Es el caso de Nicolás Bernal, un joven curandero que fue detenido el 5 de abril en el aeropuerto Mariscal Sucre por llevar una planta ancestral que era destinada a un ritual en Europa. Y justamente para hablar sobre este tema, tengo como invitado a su abogado Pedro Bermejo. Acompáñenos para conocer más sobre este caso. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Pedro. Bienvenido, Pedro. Bien, muchas gracias Gaby, buenos días a ti, a La Posta, gracias por topar este tema, caso sorprendente para armar un debate necesario en el país. Bien Pedro, para que la gente se entere sobre este caso, si aún no lo he escuchado, cuéntanos por favor qué es lo más importante, un resumen pequeño. Bien, el día 5 de abril Nicolás Bernal iba a viajar a la ciudad de Zúrich desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. A fin de llevar a cabo un encuentro con una comunidad italiana llamada Fuego Sagrado, para hacerles conocer sobre su experiencia, sobre su conocimiento en la medicina ancestral, en medicina andina, y presentarles también los usos y beneficios de la aplicación de la planta San Pedro. Justamente eso es lo que llevaba Nicolás Bernal en su equipaje, 3 frascos de una planta deshidratada llamada San Pedro. Y por esas circunstancias la policía antinarcóticos detiene a Nicolás Bernal, estableciendo que supuestamente llevaba o transportaba una sustancia sujeta a fiscalización. La planta San Pedro en la comunidad que pertenece Nicolás es una planta sagrada para ellos, utilizada en su medicina ancestral, y el debate que aquí se tiene que plantear es si el ejercicio de un derecho como reconocido en la Constitución como el ejercicio de la medicina ancestral, de los saberes ancestrales, puede ser causante para que se establezca un supuesto cometimiento de un delito, en este caso un delito de narcotráfico. A Nicolás se le ha procesado por el artículo 220 que habla sobre el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes a gran escala, es decir, con una pena que puede ir de 10 a 13 años.
Esas son las circunstancias más o menos o los antecedentes fácticos de este caso. Bien, él estaba transportando San Pedro, esta planta ancestral. ¿De qué forma la transportaban? ¿Como planta, como tal? Sí, planta la llevaba en una característica deshidratada. Era la planta San Pedro deshidratada. Para que me entiendas, es como se vuelve como harina. Es una harina verde que, claro, un policía o cualquier persona se puede alarmar viendo esto, pero un policía de antinarcóticos efectivamente no. Existen policías con vasta experiencia que conocen que estas plantas no son sujetas a fiscalización, y eso es lo que se debe establecer en este caso, para lo cual la defensa técnica de Nicolás ha planteado varias diligencias dentro de la Fiscalía. Una de ellas es una pericia botánica que se demuestre que lo que él estaba transportando era una planta medicinal. Una pericia antropológica para que desde la Fiscalía o el perito pueda establecer cuáles son los usos que le da la comunidad a la que pertenece Nicolás a la planta San Pedro. Un peritaje de entorno social, de igual manera que visiten a la comunidad que pertenece Nicolás y vean cuáles son sus prácticas, cuáles son sus saberes ancestrales, cuál es la medicina que ellos utilizan y cómo utilizan al San Pedro dentro de sus rituales. De igual manera, hemos solicitado diferentes versiones y certificaciones que establezcan que Nicolás Bernal pertenece a una comunidad que utiliza la planta San Pedro como una planta medicinal. Bien, San Pedro, como decimos, él estaba transportando deshidratada. ¿Qué elementos o qué componentes? Porque si bien buscamos San Pedro en el internet, podemos encontrar como una planta alucinógena, con estos defectos, digamos. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta planta? A ver, la planta como tal puede tener un montón de alcaloides, un montón de sustancias, pero como tal la planta no es sujeta a fiscalización. Lo que han determinado la Policía Antinarcóticos en este caso es de que puede llegar a tener esa planta una sustancia psicotrópica denominada mescalina, que consta en el listado de sustancias prohibidas o sujetas a fiscalización, pero lo importante, cabe resaltar, es de que él no estaba transportando mescalina como tal, él transportaba San Pedro y ese era su conocimiento. Nicolás no tenía conocimiento cuáles son todas las sustancias que pueda tener la planta San Pedro como tal. Por lo tanto, él en ningún momento tenía conocimiento ni la intención de traficar drogas o sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización. Lo que estaba transportando era una planta para ellos sagrada, utilizada en rituales y que justamente iba a dar una conferencia en un grupo italiano, Fuego Sagrado, una comunidad, para establecer cuáles son sus usos y beneficios, enseñar nuestra cultura, esta planta andina, cuáles son los beneficios que puede llegar a tener en la medicina. Bien, Pedro, ¿esta planta está sujeta a alguna regulación, no específicamente en el COVID como una sustancia psicotrópica, pero existe algún reglamento que impida que las plantas del Ecuador sean transportadas al exterior? No, como tal no. Existen varios y serios vacíos legales en nuestro país. Como te mencioné anteriormente, la planta San Pedro y las plantas medicinales como tales no están reguladas, ni hay un listado donde estas son las plantas utilizadas por las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas. Eso no existe en nuestro país. ¿Crees que debería existir una regulación? Obviamente, para evitar este tipo de arbitrariedades que se están cometiendo en el caso de Nicolás Bernal. Nicolás es un curandero, es una persona que se dedica a este conocimiento y los saberes ancestrales y no puede ser tratado como un narcotraficante por llevar una planta que para él es una planta sagrada utilizada en la medicina ancestral. El tema es de que no existe ningún listado que diga la planta San Pedro está sujeta a fiscalización. Eso no existe como tal, ni tiene por qué existir. Nuestra Constitución garantiza el respeto a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de que ellos puedan promover, hacer conocer, aplicar su medicina ancestral, inclusive sus plantas. Entonces, por el ejercicio de un derecho, no puede ser de que Nicolás Bernal esté privado hoy día de su libertad. Bien, Pedro, aquí hay algo importante. Tú has dicho que la Constitución protege los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, pueblos indígenas, pero aquí hay un punto importante. Nicolás no es ecuatoriano.
y en teoría no pertenecería a estos pueblos indígenas. ¿Cómo tratamos de este tema si es una persona extranjera? No es así. Puede que tenga la nacionalidad. Primero, Nicolás es colombo-canadiense, pero que dentro del Ecuador pertenece de igual manera a la comunidad Fuego Sagrado. Él al pertenecer dentro de esta comunidad reconocida legalmente en el Ecuador, existen las certificaciones aparte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que se reconoce a esta comunidad dentro del Ecuador. Nicolás pertenece a la misma y como tal su transporte de esta planta medicinal no constituye ningún ilícito. Aquí lo que hay que preguntar es, ¿llevar San Pedro era un delito? No, no era un delito. Ni tampoco Nicolás Bernal tenía por qué conocer que dentro de la planta San Pedro existía, como puede tener un montón de sustancias, esta sustancia denominada mescalina. Lo que él tenía como objetivo no era llevar mescalina ni traficar drogas. Él quería transportar una planta medicinal para él y hacer un ritual en un país extranjero. Justamente en esta misma línea en donde hablamos de la protección a los saberes ancestrales, se habla de cierta manera en nuestro territorio. ¿Qué sucede cuando sale de nuestro territorio, que sería este caso de Nicolás? Porque quiso llevar una planta ecuatoriana para un ritual en el extranjero. Correcto. Primero, recalco nuevamente, él por intentar transportar la planta San Pedro no estaba cometiendo ningún ilícito dentro del territorio ecuatoriano. Ahora bien, si me preguntas en su país destino, ¿eso iba a ser un delito? Tampoco es así. Hemos conseguido una certificación de esta comunidad Fuego Sagrado que determina que dentro de las normativas de la Constitución y las leyes penales italianas tampoco consta dentro del listado de sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización este tipo de plantaciones ancestrales y medicinales como la planta San Pedro. Es decir, ni en el Ecuador ni en el lugar de destino de Nicolás iba a cometer ilícito alguno. Bien, ahora me gustaría hablar, ustedes hablan de que hay ciertas irregularidades que se cometieron en el proceso y en la detención de Nicolás. ¿Cuáles son estas? A ver, efectivamente, Nicolás tenía que salir del país a las 8 de la mañana, de Quito a la ciudad de Zúrich. Él, luego de pasar todos los filtros del aeropuerto, en la sala de preembarque le dicen que han detectado alguna irregularidad en su equipaje y que le tenía que acompañar. Él va, obviamente, sin temor alguno. Abren su equipaje, la policía de antinarcóticos, y efectivamente ven los 3 frascos. Los 3 frascos tenían una denominación que es la denominación de la empresa constituida legalmente por la comunidad a la que pertenece Nicolás Bernal y que está registrada en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que si bien no recuerdo ahorita era el nombre Puya Sacha. Y dentro de esos frascos de Puya Sacha estaba la planta deshidratada como tal. ¿Cuáles son las irregularidades? Le hacen un primer test a esa planta para ver si existía o si contenía algún elemento psicotrópico que estaba sujeto a fiscalización. Sale negativo. Esto al frente de Nicolás. Esto al frente de Nicolás. Hacen un segundo, resulta negativo también ese segundo. Entonces a él le dejan libre para que aborde el avión. Él una vez sube al avión y dentro del avión nuevamente la azafata le comunica que él no puede viajar y que se tiene que bajar. Se baja, la policía de antinarcóticos lo lleva a criminalística, realizan un tercer test en criminalística y sale negativo. Esto en presencia de Nicolás. Nicolás en todo momento preguntaba si él estaba detenido, ante lo cual la policía no le daba ninguna respuesta. De ahí realizan misteriosamente un cuarto test, ya no frente a Nicolás Bernal, y este resulta positivo para mescalina. Cabría investigar si la policía antinarcóticos tenía la sustancia pura de mescalina para certificar que lo que estaba llevando Nicolás Bernal era mescalina. Nosotros hemos tenido contactos con diversos grupos, con especialistas, con científicos que nos pueden asegurar que la plantación del San Pedro tiene un porcentaje mínimo de mescalina, que es hasta muy difícil determinarlos en las cantidades que podía estar llevando o transportando Nicolás Bernal de San Pedro específicamente. De igual manera,
Nicolás nos comenta que la situación dentro de la unidad de flagrancia fue muy peyorativa para él, el trato fue totalmente inhumano, no tuvo acceso a ningún abogado, tuvo acceso a un abogado justamente minutos antes de la audiencia, en el que, como suele suceder dentro de la realidad ecuatoriana, es de que le solicitaron a él el reconocimiento de que estaba cometiendo un delito. Cuestión que beneficiosamente para él y para esta defensa técnica, porque creemos en la inocencia de Nicolás, él no aceptó y específicamente le formularon cargos por el delito de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes a gran escala. Es decir, se está tratando este supuesto delito cometido por Nicolás como un delito de narcotráfico a gran escala. Otra cosa que tú nos comentabas es que una vez él en el avión es cuando le piden que salga un momento para revisar su maleta. Luego en este proceso nos mencionabas que de pronto deciden dejarlo libre, pero que él se pague su pasaje porque se atrasó su vuelo. Okay. Su vuelo ya se fue. Esto nos ha comentado Nicolás. Nicolás va a rendir de igual manera su versión en la fiscalía esta semana. Él nos ha comentado que efectivamente fue así. Ya cuando la policía de antinarcóticos no descubría absolutamente nada en la planta San Pedro que transportaba a Nicolás, en un momento la policía le dijo, está bien, te vamos a dejar libre, pero tú perdiste tu pasaje y ahora te lo tienes que pagar tú. Ante lo cual la reacción de Nicolás es decir, no señores, yo no he cometido ningún delito y si ustedes hicieron que yo pierda mi avión, pues el Estado ecuatoriano, la Policía Nacional, me tiene que devolver el dinero o pagarme un nuevo ticket. Al ver esta reacción de parte de los policías, nuevamente comienza a suceder cuestiones raras y ahí es cuando aparece un nuevo test que determina que la sustancia que transportaba Nicolás era mescalina. Bien, otro punto aquí importante es, más allá de estas irregularidades, ¿cuál es la situación actual de Nicolás? ¿Está en prisión preventiva? ¿En qué pabellón lo tienen? ¿Cuál es el proceso que se va a dar? Eso también es complicado. Desde el día 6 de abril, que es el día que le formulan cargos por un supuesto delito flagrante, la jueza dictaminó la prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. Desde ese momento lo dirigen al CDP, al Centro de Detención Provisional en el Inca. Le ponen en un pabellón que él está acompañado de personas procesadas por delitos de asesinato, de homicidio, de narcotráfico, eso sí, a gran escala y por sustancias efectivamente que están sujetas a fiscalización. ¿Han hablado con él y se encuentra bien? Hablamos con él, él está bien en sus condiciones, obviamente la vida de un preso es una vida muy difícil, él ha tenido problemas en su convivencia con algunos privados de la libertad, pero él se encuentra bien. De igual manera, tenemos que mencionarlo, algunas autoridades estatales han visto o nos han hecho llegar su preocupación al respecto, ante lo cual tenemos que efectivamente agradecer. ¿Qué autoridades estamos hablando? De parte del Ministerio del Interior hemos tenido de la Secretaría de Rehabilitación Social, de la Secretaría de Derechos Humanos, su preocupación al respecto. Sin embargo, esto es un proceso que tiene que seguir, es un proceso judicial. Nosotros tenemos como defensa, lastimosamente, darles todos los elementos a la Fiscalía y demostrar su inocencia, lo cual no nos corresponde, pero lo tenemos que hacer como defensa técnica, demostrar su inocencia a fin de que Nicolás, esperemos lo antes posible, solicitar una audiencia de revocatoria de la prisión preventiva, que él salga de la privación de libertad en el que se encuentra y se defienda en libertad, que es lo que tiene que suceder en este caso. Y continuando con este proceso judicial, en el momento oportuno, esperemos que una vez que tengamos todos los elementos, Fiscalía emita un dictamen absolutorio a favor de Nicolás Bernal, con lo cual el caso acabaría.
Y dentro del país esto tiene que generar un debate y una regularización por parte del Estado, porque no se puede penalizar ni procesar penalmente a curanderos y a personas que efectivamente están ejerciendo la medicina ancestral que está garantizada en la Constitución de la República. Pedro, ¿conoces si hubo casos anteriores de personas judicializadas por este tipo? Sí, es más, Nicolás mismo me ha comentado que un ciudadano ecuatoriano de su misma comunidad fue procesada penalmente de igual manera por narcotráfico por estar transportando plantas medicinales. Y de igual manera, la realidad ecuatoriana es de que existen muchos casos donde efectivamente se está procesando penalmente a personas que ejercen la medicina ancestral. ¿Cómo regularizamos esto? ¿Cómo le hacemos sujeta a las leyes de esta medicina ancestral? ¿Quiénes la van a poder ejercer, quiénes no? Yo creería que, bueno, aquí tienen que intervenir diferentes instituciones del Estado. Tenemos un caso, nuestro vecino Perú. Ellos han hecho regulaciones al respecto, tienen estudios de la planta específicamente de San Pedro. Y es más, el Ministerio del Ambiente, en un documento, ha establecido la regulación del San Pedro, establece cuáles son los usos medicinales que se le da, establece que el San Pedro ha sido utilizado desde tiempos precolombinos en diferentes comunidades andinas como para la medicina ancestral. Y es más, el Perú hasta permite exportar harina de San Pedro. Lo que estaba transportando Nicolás efectivamente para hacer un uso medicinal en un país europeo, el Perú acepta que hasta se lo exporte en la misma presentación, es decir, una planta deshidratada o harina. Perú permite que se exporte la harina de San Pedro. Es decir, hasta nuestro país vecino sabe y conoce que esto no se trata de ningún ilícito y permite su exportación. Aquí en el Ecuador lo que tenemos que hacer es, el Ministerio del Ambiente tiene que hacer una regulación, tiene que haber estudios sobre las plantas medicinales utilizadas por las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas para uso medicinal. La Secretaría de Derechos Humanos tiene que intervenir, tiene que haber una capacitación a los policías antinarcóticos al respecto. Entonces, el Estado como tal tiene que dar una respuesta a esto para que no se criminalice justamente estos casos. Como tú dices, en Perú ya hay regulaciones, ya se habla de este tema, incluso hay debate. En el Ecuador realmente no, se puede decir que estamos un poco atrasados. ¿Crees que justamente por esta falta de debate y desconocimiento de las autoridades de esta medicina ancestral, en este caso San Pedro, se dio esta detención a Nicolás? Yo creo que hubo un total de desconocimiento. Hubo también, lo tengo que mencionar, un prejuicio por parte de la policía en contra de Nicolás. No nos olvidemos, lastimosamente existen prejuicios por parte de la policía en nuestro país hacia ciudadanos colombianos, y peor aún, como Nicolás Bernal era un ciudadano colombiano que dentro de su equipaje transportaba una planta. Creo que también existieron serios prejuicios por parte de nuestra policía, desconocimiento absoluto y falta de regulación. Esas tres características para mí es lo que engloba este proceso que finalmente termina injustamente con una persona privada de su libertad, como en este caso es Nicolás Bernal. Bien, Pedro, hay muchas personas que se quejan de la función judicial en el país, que va muy lento, que no reciben apoyo. En su caso, ¿cómo se ha dado? Porque si bien tú has dicho que han realizado varios peritajes, quieren entregarlo a Fiscalía, que se vean todas estas irregularidades que se dieron, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de lo judicial ante su caso? A ver, en este tema te tengo que mencionar que al ser un supuesto delito flagrante, hay 30 días de instrucción fiscal. Dentro de esos 30 días de instrucción fiscal, la defensa y la Fiscalía tienen que practicar todas las diligencias para encontrar elementos en contra y a favor de Nicolás para su defensa. Nosotros como defensores de Nicolás Bernal asumimos recientemente la defensa de Nicolás Bernal y desde el segundo uno que lo hicimos hemos solicitado diversas pericias y diligencias. Al respecto también ha habido varios cambios en la Fiscalía y no nos han podido todavía despachar todas nuestras diligencias. Creeríamos que no vamos a encontrar ningún tipo de obstáculo para ejercer nuestra defensa. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han despachado todos nuestros pedidos de diligencias a favor de Nicolás Bernal.
Por eso te digo, sin embargo, necesariamente se tienen que practicar. No hacerlo o que no dé paso a Fiscalía a nuestros pedidos de defensa podría acarrear esto en un futuro en una nulidad procesal. Fiscalía tiene que despachar absolutamente todos los pedidos de diligencias realizadas por esta defensa. Con eso, lo que te he mencionado, vamos a demostrar primero la inexistencia de un delito de narcotráfico y segundo, la falta total de responsabilidad por parte de Nicolás Bernal en ese delito inexistente de narcotráfico por el cual se le ha procesado. ¿Crees que hay personas procesadas, hablando de este caso, hay otras personas procesadas injustamente por la justicia por estos vacíos legales del que nos hablas? Sí, efectivamente creo que sí. Es más, en las cárceles y en los centros de detenciones provisionales dentro del Ecuador existe mucha gente inocente también encarcelada o apresada. La cárcel no es un lugar muy denso, es un lugar que causa mucho sufrimiento y efectivamente por falta de desconocimiento o falta de la debida diligencia de la Fiscalía o a veces de la defensa, existe mucha gente inocente encarcelada. Bien, me gustaría pasar a un tema de propiedad intelectual que también me parece importante en esto de saberes ancestrales. ¿Crees que las comunidades indígenas deberían ser las dueñas? Pues de ahí nacen estos saberes y medicina tradicional. Ellos deberían ser las dueñas y por ese lado no que sea regularizado por la ley, sino más bien por estas comunidades, que existe un control por parte de ellas a la medicina ancestral. Exactamente. A ver, las comunidades indígenas, al tener una cosmovisión totalmente distinta del denominado mundo occidental, no debería, el uso medicinal que le puedan dar a estas plantas no puede ser regulado específicamente por el mundo occidental, es decir, no debería el Estado ecuatoriano como tal establecer cómo debería utilizar las medicinas estas comunidades, pueblos y nacionalidades. Sin embargo, lo que el Estado debería autorizar es efectivamente el uso totalmente garantizado de la medicina ancestral, de sus plantas y de sus saberes. En cuanto a quién debe ser el titular de estas plantas o del registro de estos saberes ancestrales, esa cuestión tiene, creo que, entrar en un debate porque, al fin y al cabo, el Estado sí debería establecer ciertos parámetros y registrar al menos todas este conocimiento o estas medicinas con los que utilizan las comunidades, pueblos y nacionalidades. Creo que el debate es amplio y debería comenzarlo, debería por parte del Estado comenzarse a hacer con las comunidades, pueblos y nacionalidades. De ahí, ¿quién es el titular de esto? Dejémoslo que también aparezca en el debate, pero debería registrarse. Tú has mencionado esta occidentalización, digamos, la medicina occidental normalmente pasa por investigaciones para ser aprobada. Debería ser de igual forma para la medicina ancestral. A ver, una cuestión, yo soy abogado penalista, en esto sí quiero aclarar, los conocimientos científicos o no, ya es tema de otro debate. Creo que al garantizar el derecho constitucional de que estas comunidades puedan ejercer su medicina tradicional, se le debe dar total libertad a las mismas para realizarlo. Si debería pasar por pruebas o no, creo que ya es hasta intervención estatal indebida en estos casos. Pero, de igual manera, yo no me quisiera meter en esos temas. Yo soy abogado penalista de Nicolás Bernal, en este caso específico por un supuesto delito de narcotráfico. Perfecto, Pedro, ya hemos conocido el caso de Nicolás, estaremos atentos, como dices, esta semana sabes el día en donde tiene que dar su versión. El día de mañana va a rendir la ampliación de la versión Nicolás, debido a que en un primer momento él se acogió al derecho al silencio por cuanto no tenía, para él no sentía que tenía todas las garantías necesarias dentro del debido proceso, ni tampoco su abogado de confianza como para que ejerza un mecanismo de defensa como es rendir una versión. El día de mañana rendirá su ampliación de versión y manifestará efectivamente todo lo que yo te acabo de mencionar, el uso medicinal que él le da a la planta San Pedro, el desconocimiento que él pudo haber tenido de que la planta como tal tenía alguna sustancia sujeta a fiscalización y la intención de él que no era transportar ninguna droga, digámoslo así, sino ir a un encuentro en Europa para dar a conocer su cultura andina
y sus saberes ancestrales como la medicina que ellos utilizan. Perfecto, estaremos atentos a ver qué sucede con el caso de Nicolás. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Es verdad, ahora se abrió un debate con este caso de Nicolás y es si la medicina ancestral es un delito. Pues este precedente de Nicolás nos pone sobre la mesa que se está judicializando a una persona que se dedicó a ser curandero, se dedicó a la medicina ancestral y ahora puede enfrentarse a cargos como narcotraficante. Es momento de que las autoridades y como sociedad debatamos estos temas. Muchas gracias por quedarse hoy. Mañana tendremos más de Café de la Posta con Anderson Boscan desde Guayaquil. Que tengan un excelente día.